La siguiente presentación trata sobre la encuesta de estudios sobre equipos de calefacción y su rendimiento en Osorno. Los integrantes son Ángel González, Jacob Martínez, Nicolás Fuentealba y Manuel Ojeda. Objetivo. El objetivo de esta encuesta es recabar información con los datos entregados por los usuarios en cuanto a diferentes equipos de calefacción usados en sus domicilios, pertenecientes a la comuna de Osorno. Esto con la finalidad de realizar diversas estadísticas que nos reflejarán importante información como por ejemplo el equipo con mejor rendimiento energético, el cual tiene menor costo de mantenimiento, entre otros relevantes datos que nos ayudarán a la hora de tener que elegir un equipo de calefacción para nuestro domicilio. Nuestro público objetivo es osorninos y habitantes de la región de los lagos. Descripción. En esta encuesta que se realizará a 100 personas esperamos poder obtener la mayor información posible sobre cómo calefacciona su domicilio los osorninos. Con los datos obtenidos podremos calcular diversas estadísticas, las cuales nos reflejarán, por ejemplo, qué equipo de calefacción es más eficiente, cuál es el sistema de calefacción de preferencia, entre otras más importantes estadísticas. Análisis de datos. Pregunta número 1. ¿Vive en Osorno? Eh, el 17% de los encuestados respondió que no y el 83% de los encuestados respondió que sí. Análisis de datos. Pregunta número 2. En caso de no vivir en Osorno, ¿dónde vive? El mayor porcentaje respondió que viven en Río Negro. Análisis de datos. Pregunta número 3. ¿Cuál es su género? El 53% de los encuestados respondieron ser mujer. El 46% de los encuestados respondieron ser hombre. 1% de los encuestados prefirió no decir. ¿Eso? Análisis de datos. Pregunta número 4. ¿En qué rango de edad se encuentra? El 6% de los encuestados respondió tener más de 45 años. El 23% de los encuestados respondió tener entre 18 a 24 años. El 21% de los encuestados respondió tener entre 35 y 45 años. El 50% de los encuestados respondió tener entre 25 a 34 años. La moda de la edad de los encuestados está en el rango de entre 25 a 34 años. Análisis de datos, pregunta número 5. ¿Cuántas personas residen en su domicilio? El 8% de los encuestados respondió que una persona reside en su domicilio, el 19% que dos personas residen, el 30% que tres personas residen, el 22% que cuatro personas residen, el 17% que cinco personas residen y el 4% que seis personas residen. La moda de la cantidad de personas que residen en los domicilios encuestados es de 3 personas. Análisis de datos, pregunta número 6. ¿Usted trabaja? El 73% de los encuestados contestó que trabaja de manera dependiente, el 9% de los encuestados de manera independiente y el 18% de los encuestados dijo que no trabajaba. Análisis de datos, pregunta número 7. ¿En qué tipo de domicilio reside? El 56% de los encuestados reside en una casa de 2 pisos, el 37% de los encuestados en una casa de 1 piso y el 7% de los encuestados reside en departamentos. Análisis de datos, pregunta número 8. ¿Tiene hijos? El 55% de los encuestados respondió que sí y el 45% de los encuestados respondió que no. Análisis de datos, pregunta número 9. En base a la pregunta anterior, ¿esto influyó en su elección del equipo de calefacción? El 56% respondió que sí y el 44% respondió que no. La base de la pregunta anterior es si usted tiene hijos. Análisis de datos, pregunta número 10. ¿Qué tipo de calefacción utiliza usted en su domicilio? El 56% de los encuestados respondió que utilizaba la calefacción a leña, el 8% que utilizaba la combustión a pellet, el 15% a base de combustibles líquidos, el 20% eléctrica y el 1% posee estufa parafina. La moda de este tipo de calefacción utilizada es la calefacción a leña. Análisis de datos, pregunta número 11. En caso de utilizar, ¿qué tipo de calefacción eléctrica utiliza? El 55% de los encuestados respondió aire acondicionado, el 30% de los encuestados termoventilador, el 10% de los encuestados calentadores radiantes y el 5% de los encuestados estufa eléctrica. Se encontró la moda de este tipo de calefacción es la de aire acondicionado. Análisis de datos. Pregunta número 2. En caso de utilizar, ¿qué tipo de líquido
de combustión utiliza? Acá podemos ver que el 50% utiliza gas y el otro 50% parafina. Esto quiere decir que cada 9 y 9 personas utilizan parafina. Nuestra moda en esta diapo es del tipo de calefacción a líquidos de combustión está igualada entre dos calefactores a parafina y calefactores a gas. Análisis de datos. Pregunta número 13. En caso de utilizar, ¿qué tipo de calefacción a pellet utiliza? Aquí colocamos el 100% porque dentro de las tres opciones que colocamos estaba la cocina pellet, estufa pellet y la caldera pellet. Entonces aquí las 8 personas que contestaron que tenían calefacción a pellet colocaron estufa a pellet. La pregunta número 14. En caso de utilizar, ¿qué tipo de calefacción a leña utiliza? A caldera, el 2%, combustión lenta, el 76%, estufa, el 21% y salamandra, el 2%. En la caldera, una sola persona, combustión lenta, 48 personas, estufa, 13 personas y salamandra, una persona. Bueno, aquí nuestra moda del tipo de calefacción a leña es la combustión lenta, es la más elegida. Pregunta número 15. ¿Cuánto gasta en consumo mensualmente su equipo de calefacción? Entre 10.000 y 20.000, el 5%, entre 21.000 y 30.000, el 16%, entre 31.000 y 40.000, el 28%, entre 41.000 y 60.000, 33%, entre 61.000 y 80.000, el 11% y más de 80.000, el 7%. En nuestro cuadro las personas contestaron lo siguiente. Entre 10.000 y 20.000, 5 personas. Entre 21.000 y 30.000, 16 personas. Entre 31.000 y 40.000, 28 personas. Entre 41.000 y 60.000, 32 personas. Entre 61.000 y 80.000, 11 personas. Y más de 80.000 pesos, 7 personas. La moda de gasto de consumo de calefacción está en el rango de 41.000 a 60.000 pesos. Pregunta número 16. ¿Realiza una mantención periódica de su equipo de calefacción? El 74% de las personas dijo que sí y el 26% dijo que no. Y con respecto a nuestro cuadro, las personas que dijeron que no eran 26 y las personas que dijeron que sí, 73. Pregunta número 17. En caso de realizar el mantenimiento, ¿en qué rango de valores se encuentra el costo de mantenimiento de su equipo de calefacción? Entre 100.000 a 200.000 pesos, el 1%, entre 31.000 a 50.000 pesos, el 22%, entre 51.000 pesos a 100.000 pesos, el 12%. Más de 200.000 pesos, el 1%, y menos de 30.000,
el 64%. En nuestra tabla podemos ver que las personas que respondieron fueron menos de 30.000 pesos, fueron 50, entre 31.000 pesos a 50.000 pesos fueron 17, entre 51.000 pesos y 100.000 pesos 9, y entre 100.000 pesos a 200.000 pesos 1, y más de 200.000 pesos 1. Aquí podemos sacar la moda en el gasto de mantenimiento de los equipos de calefacción que fue entre el rango de menos de 30.000 pesos. Pregunta número 18. ¿Cuántas horas de uso utiliza diariamente su equipo de calefacción? Aquí en el gráfico podemos ver que entre 3 a 6 horas el 35%, entre 6 a 12 horas el 43%, entre 0 y 3 horas el 8% y más de 12 horas el 14%. Aquí en la tabla podemos ver que entre 3 a 6 horas fueron 35 personas que utilizan la combustión, o sea, la calefacción. Entre 6 a 12 horas, 43 personas. Entre 0 y 3 horas, 8 personas. Entre más de 12 horas, 14 personas. Y aquí podemos sacar la moda de las horas de uso y que están en el rango entre 6 a 12 horas diariamente. Eso. Análisis, pregunta número 19. ¿En qué etapa del día ocupa con mayor frecuencia su equipo de calefacción? En nuestro gráfico podemos ver que por la mañana lo ocupa el 16%, durante la noche un 32% y durante la tarde un 52%. En base a la encuesta, durante la mañana lo ocupan 16 personas, durante la noche 32 personas y durante la tarde 52 personas. La moda en la etapa de ocupación de este equipo de calefacción durante el día es durante la tarde nuestra moda. Análisis de la pregunta número 20. Idealmente, ¿qué equipo de calefacción usaría en su domicilio? En base a nuestro gráfico, encontramos que el 29% ocuparían aire acondicionado, el 2% caldera, el 25% combustión lenta, 1% estufa a gas, el 20% estufa a leña, el 1% estufa a parafina y el 22% estufa a pellet. En base a las respuestas que nos dieron los encuestados, aire acondicionado ocuparían 27 personas, calderas 2 personas, combustión lenta 23 personas, estufa a gas 1 persona, estufa a leña 19 personas, estufa a parafina 1 persona y estufa a pellet 20 personas. La moda es la preferencia del tipo de calefacción que usarían los usuarios entrevistados, y esto sería aire acondicionado con un número de 27 personas. Relación entre variables de consumo en aire acondicionado. Según el gráfico, podemos apreciar que el consumo mensual de un equipo de aire acondicionado ronda entre los 31.000 pesos mensuales y los 60.000 pesos mensuales. Eso en base a la respuesta de los encuestados. Relación entre variable de consumo estufa pellet. Según el gráfico, podemos apreciar que el consumo de una estufa pellet ronda entre los 31.000 pesos y los 60.000 pesos mensualmente, según lo que nos dicen los encuestados. Relación entre la variable de consumo de combustión lenta. Según el gráfico, podemos apreciar que el consumo de una combustión lenta ronda entre los 31.000 pesos y los 60.000 pesos mensualmente, según la respuesta de los encuestados. Conclusión. Según los datos recabados, podemos concluir que en la ciudad de Osorno el tipo de calefacción con más usuarios es la calefacción a leña, específicamente combustión lenta.
Además, un 70% de los encuestados realiza periódicamente mantenimiento a sus equipos de calefacción domiciliaria. También podemos agravar que los aparatos de calefacción se encuentran encendidos en un promedio entre 6 y 12 horas diariamente. Un 49% de los encuestados está en un rango estario de 25 a 34 años. El rango de precios de consumo de los diversos tipos de calefacción fluctúa entre los 30.000 y los 60.000 pesos mensuales. Muchas gracias.